verdad. Bueno, Víctor, hagamos así. Primero presentate y ahí vuelve a mí y te hago la primera pregunta. Dale. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Víctor Mastrangelo, periodista oriental, residente en la Argentina desde hace unos 25 años casi, un poco menos, 23, 24. Y trabajo en la M530, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, somos radio, y bueno, y acá estamos para conversar un rato de lo que vos dispongas. Hablando un poco así, para empezar así con todo. eh, en el año pasado, a ver, en el 2023 ganó Javier Gerardo Milei. En 2025 volvió a ganar por poco, pero volvió a ganar. ¿Cómo ves, de alguna manera, el mileísmo? ¿Es algo más que un antiperonismo rabioso o de verdad uno puede encontrar mileístas por la calle? ¿O que es más un antiperonismo sociológico el votante de Milei? Mm, Mira, yo creo que el mileísmo ha ido mutando de alguna manera. No es lo mismo el mileísmo que ganó las elecciones en 2024, 2023, que el mileísmo actual. Eh, Creo sí que todavía sostiene un valor, entre comillas, que es el de haberse convertido en lo disruptivo. Eso que alguna vez, digamos, significó o representó el peronismo o en otros países la izquierda, hoy, sobre todo para algunos sectores jóvenes, lo representa el mileísmo. Creo sí que ese porcentaje se ha ido achicando con respecto a lo que fue la elección donde sale presidente, donde es electo presidente Javier Milei, y ha ido mutando ¿sí? Hacia un antiperonismo, digamos, más clásico, más feroz, más virulento, propio del estilo de Javier Milei, pero digamos que incluso yo creo que ha ido cambiando en parte su base electoral, y eso se puede comprobar viendo cómo fue el comportamiento de sus electores en 2023 y en esta última elección. Si bien, como vos decís, es cierto, gana Javier Milei la elección de 2026, eh, podemos hacer un análisis más conceptual respecto a por qué logra ese resultado después de la tremenda derrota que había sufrido en la provincia de Buenos Aires. Pero si vamos a los números estadísticos, Javier Milei de 2023 a esta elección perdió 6 millones de votos. 6 millones de argentinos que lo habían votado a Javier Milei no fueron a votar, no lo votaron. En su gran mayoría, ¿qué es lo que sucedió? Que no fueron a votar directamente. No es que se pasaron al peronismo o a otro sector, no fueron a votar. Pero sí se ve, y eso sobre todo en los sectores más vulnerables, en los sectores más empobrecidos, que han sido más atacados por Javier Milei, que ha empezado a perder pie. Y por otra parte, si vos te fijas en las elecciones de 2024, donde Javier Milei no vota bien en barrios tradicionalmente antiperonistas y muy gorilas, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, Recoleta, Barrio Norte, Palermo, en 2026 arrasa, cosa que no había sucedido en años anteriores. Incluso gana la Libertad Avanza eh, cuando en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires no va unido al macrismo, sino que va compitiendo con el macrismo, e igual les gana. Les ganan esos barrios que eran tradicionalmente la representación del PRO como bandera del antiperonismo. O sea, yo creo que sigue sosteniendo una representación relativamente importante. Creo que ha mutado al interior esa representación. No es la misma gente del mileísmo del 2023 ahora, pero creo que sí hay una identificación con una base social quizás más estrecha de la del 2023, pero que siguen conformando más allá de un feroz antiperonismo, una suerte de mileísmo. Después, bueno, podemos conceptualizar respecto incluso hasta la salud mental de esos sectores, pero existen y votan y hay que considerarlos. De alguna manera se puede decir que el antikirchnerismo se ha convertido en un fenómeno más,
como un fenómeno más popular, más generalizado, sobre todo entre los menores de 30 años, es poco encontrar kirchnerismo, hay muchos rayos a Cristina, y de alguna manera ha quedado, digamos, el recuerdo de los mejores años del kirchnerismo en una generación más mayor, de alguna manera, los mayores de 35, los mayores de 40. Yo tengo 24 y hay, digamos, como una especie de la cuarentena fue fabricó mucho antikirchnerismo, de alguna manera. Se puede decir que hay como un corte generacional en la cuarentena y en las preferencias políticas que hubo a partir de ahí. Sí, yo creo que sí, que la cuarentena tuvo una influencia fundamental porque rompió lazos sociales, sobre todo en sectores jóvenes que tuvieron prácticamente 2 años aislados a cualquier edad te puede llegar a afectar estar 2 años prácticamente aislado, pero en sectores jóvenes, entre los 15, 17, 18, 20 años, ponele, y obviamente tuvo sus consecuencias, y las consecuencias se vieron sobre todo a partir de la importancia que tomaron en la formación política y humana de esos chicos las redes sociales. Las redes sociales con todas sus consecuencias, las buenas y las malas, pero sabemos que, digamos, se fue poniendo a través de las redes sociales de alguna manera el individualismo y la frustración ganó un espacio muy importante y eso llevó casi como por vía directa a poner de moda en cierta medida la crueldad y el odio que representó Javier Milei, que representa de alguna manera Javier Milei. Al peronismo además es obvio que lo que le está costando es eh, conectar no solo con las nuevas generaciones, conectar con el electorado en general. Es decir, es como vos decías recién, hay un discurso, hay una serie de logros, hay un pasado relativamente reciente eh, que, 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 digamos que mostró un crecimiento a la sociedad como hacía muchísimos años, quizás desde el primer peronismo, que no se veía, pero si lo llevamos a la condición humana, es muy difícil que alguien se vuelva a enamorar de su ex. ¿Viste? Podrás generar una relación, quién sabe, ahí bueno, pero en general no sucede eso, ¿viste? Una vez que te separás, no te enamorás de tu ex. Entonces, es necesario generar nuevas expectativas, nuevos discursos, nuevas formas de acercamiento, ayornar y sobre todo eh, tengo yo la sensación de que el peronismo eh, le habla a una sociedad eh, que ya medio que no está tan claro que sigue existiendo como tal. ¿Mm? Cuando tenemos, no sé, mínimo, el peronismo le acomodarse Ahí a está, esa Víctor. situación. Se cortó y se volvió a poner. ¿Qué te iba a decir? Es difícil enamorarse de un ex. Y digo, me parece que lo que estamos ahora es como un matrimonio que se separa, que tiene hijos grandes y que ahora quieren compartir aunque sea un café, digamos. Que está faltando más eso, inclusive, más que enamorarse de ex, ni siquiera llegamos a convivir para un café en la graduación, digamos. Como que lo que veo es mucha minoría intensa en la política argentina, mucha minoría, mucho clubismo. Son clubes, ya no son partidos políticos, ¿no? Nos cuesta ponernos de acuerdo en qué bar nos encontramos, porque estamos por carriles. Tema de la reducción, del peronismo como bandera de la reducción de la jornada laboral, pasarla de 8 a 6 horas, trabajar de lunes a viernes, y no está mal como idea, y está muy bueno que en algún momento se pueda llegar a lograr eso. Pero yo me pongo en el lugar de el que lo escucha, que está teniendo que laburar 8 horas por día, y cuando sale de esas 8 horas, clavarse en un Uber o en un Rappi 5 o 6 horas más para ver si llega a fin de mes,
yo tengo la sensación de que cuando vos le decís, che, la solución acá es que laburemos 6 horas todos, dice, sí, puede estar bueno, pero la verdad, viste, es más o menos como el planteo de Manuela Castañeira de que el salario mínimo tiene que ser 4 millones de pesos por mes. Y sí, estaría buenísimo, pero todo el mundo, o buena parte, se queda con la sensación de que estás hablando de algo que no existe, que está alejado de la realidad cotidiana de cada una de las personas, que le cuesta llegar a fin de mes, llegar a pagar la luz. Mira, ayer hacíamos una entrevista en la radio con Gervasio Muñoz, el referente de inquilinos agrupados. Y hay un 76% de los argentinos, en la encuesta esa que ellos lograron realizar, que hacen todos los meses, que está endeudado en el alquiler. O sea, no les da para pagar el alquiler. Cuando vos dejás de pagar el alquiler, es que ya estás al borde de la marginalidad, es decir, que estás a punto de quedarte en la calle. Lo último que deja de pagar cualquier persona es el alquiler, porque sabe que además eso hoy tiene consecuencias directas. En 2 meses estás durmiendo en la Plaza del Congreso. Y eso no se está revirtiendo y parece ser un tema. Cuando vos tenés un 76% de la población de inquilinos, que son 15 millones de argentinos, que están viviendo esa situación, es decir, no me alcanza flaco para pagar el alquiler, me estoy endeudando con el alquiler, con lo más básico. Yo le hablo de, no, acá la solución es que trabajemos todos 6 horas y que, viste, le estoy hablando a otro mundo distinto. No le estoy llegando a sus problemas, a cómo solucionar sus problemas concretos, que es no estar el mes que viene durmiendo en el Congreso. De alguna manera el peronismo se ha vuelto medio pequeño burgués o que le está hablando de alguna manera a la sociedad del 2010, no a la sociedad del 2026, digamos. De alguna manera en donde había un proletariado urbano, digamos, más cohesionado. Eso se ve inclusive en la CGT. Sí, yo tengo esa sensación de que hay un problema de comunicación y que no es mala voluntad, es que no le terminan de encontrar la vuelta. No le terminan de encontrar la vuelta al peronismo. Yo creo que el peronismo podría llegar a ser, eh, sacando la variante, bueno, de lo que pasó con el fallido gobierno de Alberto Fernández, pero hoy lo que plantea hacia futuro, podría llegar a ser mejor gestión que mejor elección. Sí, seguramente si el peronismo ganara la elección de 2027, las cosas empezarían a mejorar, haría una mejor gestión, pero le está costando llegar a esa instancia, llegar a cómo ofrecer una propuesta de la cual la gente crea, se enamore, se comprometa, sienta que lo está representando. Hoy el peronismo tiene un problema de representación y no se puede conformar con ser un partido del conurbano, casi de los cordones de las grandes ciudades y no mucho más que eso. No mucho más que eso. O sea, no se puede conformar el peronismo con ser un partido del 30%, porque Y además está tampoco, condenado a sí o sí en primera vuelta, porque un Balcás lo pierde. o un partido de la nostalgia tampoco. Menos, claro, totalmente. Porque de alguna manera creo que ni la Pepe Cristina entiende que los tiempos han pasado, porque digo, ya la gente que está, que la espera, ya son, digo, hay poco recambio generacional en esa gente, ni tampoco hay un enamoramiento de los nuevos sectores sociales que han surgido por la cuarentena, el boom del monotributo, los tipos de trabajo vinculados al emprendedurismo, digamos, esos nuevos sectores sociales están siendo captados de alguna manera ante la ausencia de propuesta del peronismo por el peor individualismo. Digamos, se puede pensar un nuevo mercado de trabajo sin caer en el lobby empresarial, digamos, que eso había que discutir, inclusive el uso de inteligencia artificial que puede servir para efectivizar muchos trabajos, que inclusive puede significar mejoras de productividad notoria, digo, como que hay como una, ¿no? Como que Mm. falta entender ese lugar social, ¿no? Yo creo que con respecto al pensamiento de Cristina, creo que Cristina entiende este problema, lo entiende, lo ves en diferentes discursos de ella que dice hay que buscar nuevas formas de relacionamiento laboral, es necesario darse cuenta que la sociedad cambió, buscar nuevos mecanismos, la educación también tiene que cambiar, no podemos seguir educando a nuestros pibes como en la década del 60 o del 70, porque el mundo cambió, lo que vos decías recién respecto a la inteligencia artificial, creo que lo entiende. Creo también que todavía no están las respuestas, o sea, todavía no encuentra la respuesta y es muy difícil en estas circunstancias
de debilidad del peronismo, pensar que Cristina pueda llegar a ser candidata en el 2027. Además, o sea, también hay que pensar en una cohesión del peronismo en su conjunto, sobre todo el peronismo transformador, porque también tenemos un montón de gente, de gobernadores y de otros dirigentes que se autoperciben peronistas, pero la verdad que están bastante lejos de serlo y han perdido ya no el concepto del peronismo, han perdido el concepto del federalismo. Confunden federalismo con provincialismo. O sea, el federalismo no existe si no existe un proyecto nacional. Y vemos muchos gobernadores que se conforman con salvar sus porotos adentro de la provincia y el resto que se arreglen como puedan. Eso no es ni federalismo ni peronismo. Y lo estamos viendo diariamente que eso sucede. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, eh, donde además es imposible excluir lo que pasa a nivel regional y mundial y cómo influye eso en la política interna argentina, que sin duda influye, y hay que empezar a hacer una relectura de toda esa situación externa y cuál puede ser el camino de salida de la Argentina en estas circunstancias, ¿no? Bien, para decirlo, a lo también lo que me refiero es que no, a ver, la, no, no, no se hizo una autocrítica, o mejor dicho, no se terminó de reflexionar sobre el gobierno de Alberto Fernández. De alguna manera, el gobierno casi explota en el año 2023 y Massa vino como a salvar las papas. Digo, como que en términos políticos falta entender qué tipo de oposición es el gobierno de Milei porque no está saldado todavía por qué perdimos en 2023. Yo creo que como que falta esa discusión, como que Cristina dijo, lo corremos a Alberto y listo, adentro. Como que me parece que falta una cosa un poco más profunda, ¿no? Más allá de que creo que que el último año de Alberto fue muy malo, a eso me refiero, no le cargo ni distintas ni una del otro, pero digo como que falta mayor organicidad en el debate, ¿no? Puede ser, sí, 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 sin duda, siempre es necesario el debate y revisar cuáles son los errores que se cometieron. Yo creo que más allá de la interna, que fue intensa, que fue perjudicial, que fue feroz, es muy difícil que un gobierno con el, no sé, 150, 160% de inflación logre revalidar sus pergaminos. Digo, me parece que la explicación fundamental de por qué se pierde la elección viene por ahí, digamos. Eso genera, la inflación genera una inestabilidad en la previsión que pueden hacer las familias respecto al gasto, los trabajadores, que viste que y encima tenés, bueno, toda esa situación interna, está bien, hay que hacer quizás algo más profundo, pero creo que hay que empezar a mirar hacia adelante también, digamos, ¿no? Cómo se recompone esto, cómo se recuperan los lazos con la sociedad, cómo se vuelve a representar más que a enamorar, como se dice, a representar, y sobre todo volver a cohesionar al movimiento nacional, que obviamente está sufriendo una crisis interna también, se van desperdigando los soldados. Yo creo que en algunos aspectos la interna nos demuestra que hay sectores dentro, en general, no hablo de un sector en particular, sino diferentes actores de los diferentes sectores que están en pugna dentro del peronismo, que no llegan a comprender cabalmente la gravedad de la situación económica que está atravesando la Argentina. Eh, y eso sí es un problema. O sea, si no somos capaces de dimensionar el nivel de desastre económico, social y hasta moral al que nos está llevando ético Javier Milei, tenemos un problema nosotros también. Digamos, el problema sería la oposición lábil, de alguna manera, que fue la que primó estos primeros años de gobierno. Sectores que uno pensaría que hubiesen sido más opositores terminando siendo oficialismo tonto, digamos. Sectores radicalismo y algunos gobernadores. Porque de alguna manera piensan como que tiene el mismo electorado, tiene que decir lo mismo que Milei. No, no tiene que decir lo mismo que Milei. Pueden tener sociológicamente sectores similares, pero lo que tienen que saber es qué intereses tienen esos sectores, no o hacer una especie de transición así matemática. Yo creo que falta, digamos, lo que podemos llamar la política institucional, no,
digamos, por ausencia de organización, terminó siendo oficialismo. ¿Por qué los radicales fueron tan oficialistas con Milei? ¿Qué pensás? ¿O sector del peronismo? Eh, con respecto al radicalismo, eh, prácticamente es hablar del pasado ya a esta altura, ¿no? Eh, yo tengo mi visión con respecto al radicalismo, creo que digamos, el progresismo, entre comillas, del radicalismo a lo largo de su historia fueron casi las excepciones y no la regla. Eh, en general, el radicalismo ha transitado a lo largo de su historia por caminos donde se autoperciben como institucionalistas y republicanos, pero en muchos casos convalidaron gobiernos de facto, convalidaron proscripciones como la de Perón durante 18 años, y salvo alguna situación claramente diferencial, más allá de los errores, o que te guste más o que te guste no, que haya podido representar a Alfonsín y a algún otro dirigente más, en general el camino del radicalismo, salvo algún sector interno, ha transitado por esta vía de la defensa de estos intereses. Quizás hoy se ve más descarnado porque entraron en la crisis de la posibilidad de la desaparición y ahí empiezan a primar los intereses individuales. Es decir, más que salvar al partido es veo la estrategia de salvarme yo individualmente y en base a eso veo dónde tengo que enganchar el trolley y bueno, engancho el tranvía ahí, ahí me subo y me convierto en un oficialismo ¿viste? Blue, por llamarlo de alguna manera, desdibujado, torpe en sus movimientos, que no le genera credibilidad a nadie, porque no le genera credibilidad al votante mileísta puro, que dice, ¿para qué voy a votar la sucursal si puedo votar la casa matriz? Y genera desconfianza en los propios radicales que nunca saben qué van a hacer sus dirigentes. Nunca tienen idea que van a votar ante una circunstancia límite en el Congreso. Que esa sigue siendo una diferencia con buena parte del peronismo. ¿Viste? Más allá de las diferencias que puedan existir en los últimos años, en los últimos meses, entre, llamémoslo, el kichilofismo y el cristinismo más puro, vos sabés que cuando llega una definición importante al Congreso, de qué lado van a estar todos esos representantes y qué van a votar. Y sabés que, de alguna manera, por decirlo, al pueblo no lo van a dejar a paz. Cosa que no tienen los radicales, pero no desde ahora, desde hace 30 años. Nunca saben lo que van a hacer sus dirigentes. Nunca saben. Nunca saben si a último momento, como ha pasado, terminan votando en contra de los propios proyectos que ellos presentan, como le pasó a Vichy en el Senado. Presenta un proyecto y a la media hora lo vota en contra. Ese tipo de cosas desgastan a los partidos, le hacen perder credibilidad y le hacen perder sustento social. Hoy el radicalismo no tiene sustento social, se ha convertido en algunos retazos municipalistas y no mucho más. ¿Qué te- de alguna manera, cuando se perdió la elección el año pasado, en 2025, entró como una especie de aletargamiento. Digo, vos ves que yo siento que la oposición al gobierno la hace la sociedad civil y después la política acompaña, marcha universitaria, marcha de jubilados y demás. Como que primero va la sociedad bastante desorganizada y como bastante focalizada y después la política se va sumando. Recién con lo de la reforma laboral vi que la CGT se planta, organiza, como que por primera vez lo veo. Vos ves que a partir de ahora la oposición va a estar mejor organizada, mejor dirigida, mejor dicho, más que como la marcha de los jubilados, como una cosa más, era más romanticona, la marcha de los jubilados, cómo le pegan a los nuestros, y al viejo que se le caen las papas y no sé qué, sino como una oposición, si quiere, más monolítica. Ahora con el tema de la CGT. Habrá que verlo, eso. ¿Por qué te digo que habrá que verlo? No porque la CGT no se vaya a oponer a la reforma laboral, claramente lo va a hacer. Pero si vos te pones a ver, es algo de lo que decía, salvo situaciones puntuales donde se desarrollaron grandes movilizaciones populares, Garrahan, presupuesto universitario, la primera marcha de la CGT, creo que fue en enero del 24, ha costado la conformación de un plan de lucha progresivo en el que la gente se comprometiera
digamos, y hubiera un pueblo detrás movilizado. Y eso tiene una razón un poco, entiendo yo, en lo que hablábamos al principio. Si vos a este modelo que representa el mileísmo, el pueblo no ve enfrente algo capaz de representar sus intereses y enfrentarlo, es muy difícil que se comprometa a salir a la calle de manera consuetudinaria, organizada y constante, porque no hay representación. Y creo que ese es uno de los problemas de porque no es que la gente la está pasando bien, la gente la está pasando muy mal, pero al no haber eso, algo que lo represente, algo que de alguna manera diga, es por acá, es esto, el fenómeno que se empieza a producir no es la explosión social, sino la implosión. Empiezan las crisis, empiezan a explotar adentro de los hogares, en los círculos familiares, en la interna de las realidades cotidianas de cada uno, porque además han logrado de alguna manera imponer un discurso de que si a vos te va mal, es básicamente por culpa tuya y no porque no estén dadas las condiciones para que en algún momento salgas adelante. Y se ha generado una implosión al punto tal que estamos, bueno, recién hablábamos de que los jóvenes encuentran su representación todavía, algunos sectores, en Javier Milei. 11.000 intentos de suicidio en el último año, de adolescentes. 11.000 intentos de suicidio de adolescentes. Hay un aumento claro de la violencia en los hogares, de la violencia de género, lo vemos en la calle el aumento de la violencia, pero el aumento de la violencia por la irascibilidad de la gente de estar al borde del ataque de nervios ante la situación. Eso es el fenómeno de la implosión que se está viviendo. Como no hay explosión hacia afuera, como no hay un movimiento que represente, como no hay algo concreto, fuerte y representativo detrás de algo distinto a Javier Milei, las situaciones empiezan a eclosionar hacia adentro, lo que es muy peligroso. Es tremendamente peligroso para las sociedades que esté sucediendo eso. Veremos, por eso te digo, veremos qué es lo que sucede si a partir de estas situaciones, reforma laboral, tiempo que pasa y hay que seguir esperando los brotes verdes, hay que seguir esperando 35 años para ser Alemania y 48 para ser Irlanda, si la gente dice, bueno, mira, basta, se terminó y a partir de ahí se genera algo distinto. Pero creo que una de las cosas que pasó en esta última elección, de las razones por las cuales se pierde la elección con Javier Milei después de lo que pasó en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, un mes antes o 2 meses antes, es que precisamente no había demasiado que mostrar del otro lado. Entonces el discurso que se impuso, más allá de lo que decía Trump, también se decía desde el saber popular, entre comillas, y desde los dirigentes de la oposición. Si pierde Milei, el gobierno se cae, lo habrás escuchado. Si pierde Milei, el dólar, andás a ver a cuánto se va el dólar, 4.000 mangos, 6.000 mangos. Era una tómbola, ¿viste? No, se va a 3.000, se va a 4.000, esto se desarma, ¿quién va a asumir? El presidente va a ser Pichetto no, el presidente va a ser fulano, el presidente va a ser Mengano. Bueno, todo eso que nosotros quizás imbuidos en un círculo militante más cerrado lo veíamos como algo de decir, bueno, al fin, capaz que esto se termina y podemos empezar a caminar, la gente que lo escucha desde afuera se asustó, reforzado por un Trump que decía, Argentina se muere, se está muriendo, si no estamos nosotros para dar una mano, se mueren, desaparecen del mapa, la gente veía eso en su realidad cotidiana, escuchaba lo que decía la oposición, esto explota, esto se va todo al carajo, y dijo, bueno, ¿viste? No puedo ir a otro 2001, no puedo ir a las deudas en dólares o a las que las deudas se me cuadripliquen si ya no las puedo pagar ahora. Y terminó votando esto. Lo que no quiere decir, lectura errónea de Javier Milei, que le hayan firmado un cheque en blanco. Está muy lejos de que le hayan firmado un cheque en blanco la elección de 2026 de Javier Milei con la elección de 2024. Que no se confunda porque se puede llevar una sorpresa. De alguna manera, en 2017 también siguieron acompañando en ese lugar porque el peronismo estaba dividido en términos políticos. Ahora el peronismo está más unido, pero lo que falta es proyecto de alguna manera. De alguna manera o dejar de dar miedo, porque digamos, no vamos a ganar con miedo, sino con amor, o mejor dicho, con esperanza. A lo que me refiero es que
cuando se decía lo del dólar y demás, como que hay que dejar de pensar que la oportunidad es la catástrofe. Como que no, porque si no, eso no es peronismo, eso es, perdón lo que voy a decir, es trotskismo de segunda. Siempre la catástrofe, siempre la oportunidad para la revolución es la tragedia. Eso no es peronismo, eso es el trotskismo sí, de pacotilla. ¿Qué opinas? coincido plenamente, es así. Pero de alguna manera, vos recién hacías referencia al 2017, fíjate cómo empieza casi inesperadamente el final de Macri, gana las elecciones en octubre del 2017, la de medio término, y en diciembre, con la reforma jubilatoria, empieza la caída que no paró nunca hasta perder en primera vuelta. O sea, pensaba que tenía un cheque en blanco y que a partir de ahí todo estaba allanado hacia la reelección, al punto que la discusión en un momento era quién ganaba la interna, quién se disputaba la interna, si lo iban a bancar a Macri o no, cómo iba a ser el proceso. El resto no existían y en diciembre del 2017 empieza la debacle de Macri, que no terminó de parar nunca, hasta hoy no terminó de parar, donde hoy el PRO ya casi ni testimonial ya dejó de ser hasta un partido vecinal, porque la realidad es que va a perder hasta la ciudad de Buenos Aires. O sea, ni siquiera ya perdió la de medio término electoral y va a perder el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después de, no sé, 10, 4 periodos, 5 periodos, la va a perder. Eh, yo creo que Milei debería tener cierto cuidado con respecto a pensar que lo que le firmaron fue un cheque en blanco, que es un héroe, vuelve a ser un influencer regional, mundial y casi galáctico, como salió a decir en sus redes sociales en inglés, y ver que la cosa no la tiene tan sencilla, es decir, sus números con respecto a la opinión popular de su gestión no mejoraron después de la elección, siguen siendo malos y cada vez van a ser peores, porque no se ven soluciones a corto plazo, no las ve nadie, ni la gente de él. Le están diciendo, che, mirá que la inflación este año, si sigue todo así, va a ser el 30%. O sea, no hay ningún proceso desinflacionario. Desde mayo hasta ahora subiste todos los meses la inflación y no solo la subiste, de mayo a diciembre la duplicaste. Pasaste de 1,5 a prácticamente 3. Y en enero de este año, en la primera semana ya metiste un 1,3 de inflación. Entonces ya las consultoras empiezan a decir, che, mirá que lo que dice el presupuesto que la inflación del año va a ser el 10%, olvídate, va a ser mínimo el 30%. Entonces encontrás en una situación donde la caída del consumo no Digamos, para la la caída. inflación vuelve de alguna manera a los guarismos que tenía en la época del 2014, 2014, 2014, 2015, 28, 30. Exacto. Incluso por encima, pero con una diferencia, con una caída constante del consumo, como está sucediendo ahora. Ahí el consumo funcionaba y vos tenías un gobierno que tenía un 25% de inflación, pero que con sus medidas económicas acompañaba y por lo tanto vos no perdías poder adquisitivo. Acá tenés un gobierno que tuvo 32% aproximadamente de inflación interanual, pero los salarios, recordemos, se ajustaban un 1% mensual. O sea que, así como bobeando, perdiste mínimo ponele un 7, 8, 10% de salario real en este último año. Por eso explica que diciembre contra diciembre, ya diciembre de 2024, que había sido flojo, el consumo de diciembre de este año cayó un 5,2%. O sea, la gente no compró ni regalitos para los nenes del arbolito, una boludez, porque los rubros que más cayeron fueron textil, vestimenta, bazar, juguetería. ¿Cuáles son esos rubros? Los que la gente utiliza para hacer un regalito acá. Cayó alimentación en diciembre con respecto a diciembre del año pasado. ¿Cómo es eso? Sacaste 14 millones de personas de la pobreza, según vos, pero a la gente se le fueron las ganas de comer y no compra arroz, no compra carne, no compra fideo, no compra yerba. ¿Qué hacen con la plata? Porque por Temu y Shane podrás comprar un parlantecito, pero no compras un kilo de arroz, ¿viste? No compras 2 kilos de cuadril por Temu. Eso lo compras en el supermercado, en la carnicería. Y eso es lo que está cayendo. Cae el consumo de alimentos primarios.
Entonces, si el peronismo logra dejarse de joder, por decirlo de alguna manera, sentarse a recomponer la situación interna y proyectar una representación real de lo que está sucediendo, yo a Milei no le veo mucho futuro. La verdad es que no le veo mucho futuro en esta situación, porque la gente ya pasó de la decepción al enojo, y del enojo a la explosión, y cada vez hay, digamos, los márgenes se van estrechando.